logística, diseño, programación, manufactura y salud, ya hoy están siendo absorbidos por sistemas que aprenden más rápido, cometen menos errores, no duermen, no requieren sueldo, no requieren vacaciones, no requieren salario familiar, no tienen ninguna prestación social. Por lo tanto, la reconversión laboral de lo que conocemos a lo que se va a necesitar en el futuro es una utopía, no es una solución real. Es esa miel que ponen para endulzar algo que va a ser amargo. Nos dicen que de esa manera, con esa reconversión, van a conseguir buenos resultados. ¿Y qué hacen? Que la gente que se resiste a entender la lógica de lo que está pasando se apoye en esas ideas y de alguna manera esto engancha mejor con la formación psicológica previa, el tema del trabajo, el tema de la necesidad de ser útil y demás. De alguna manera te están diciendo, bueno, todavía tenés una chance, preparate y si sos capaz de prepararte vas a poder conservar tu empleo. Y aquel que no lo haga, bueno, es muy darwiniano, pero bueno, lo siento, quedará al costado. Por eso estas legiones de libertarios ahora dicen, pero no te podés jubilar porque te faltan años de aporte. Y bueno, es un problema tuyo, los hubieses hecho. Y no les importa que la gente se muera de hambre porque no pudo cotizar los 30 y pico, 40 años que necesitaban seguidos de aporte, porque simplemente no había fábricas o empresas que se sostengan tanto tiempo. Hubo crisis terminales en la Argentina, como la del 2001. Vivimos en crisis y la gente tiene que comer y sobrevivir primero y después pagar los aportes jubilatorios. Bueno, para esta mentalidad de este tipo de gente, que te quedaste afuera, mala suerte. El problema es que hoy se quedan afuera ellos, y después se van a quedar ellos mismos afuera, porque ellos también van a ser sustituidos. ¿A quién le va a interesar tener un puñado de troles en internet cuando eso se puede automatizar? Las soluciones progresistas comunes, convencionales, no tienen posibilidades. Por lo tanto, ese impuesto del 3% que dice Amodei, que además es lastimoso, podría ser arrancado un impuesto del 60, 70%, pero un 3% es absolutamente insuficiente. Pero además es complicado porque en realidad no es eso lo que se está discutiendo. Eso no redistribuye el poder, solo administra las migajas que se caen del plato de los poderosos. Yo tengo una megacorporación y te tiro un 3% para que a ver si te las arreglas un poquito. Pero el problema es que se sigue operando dentro del concepto de la propiedad privada corporativa. Por lo tanto, la reducción de la jornada laboral ¿aplaza lo inevitable? No, el fin del trabajo se va a presentar. No enfrenta básicamente el problema central que es la concentración de la propiedad de la inteligencia artificial. La verdadera pregunta entonces viene por otro lado, es ¿quién es el dueño de la inteligencia artificial? Y ahí vamos viendo la madre del borrego. ¿Quién es el dueño? Olvidémonos de luchar contra los paliativos. Reconfiguración, prepararse para las nuevas etapas, distribuir en más o menos horas. Todo eso no sirve si eso no se entiende que el problema tiene que ver con quién es el dueño de la inteligencia artificial. Porque acá está cambiando el eje. El conflicto en realidad no es entre la inteligencia artificial y los humanos, es entre los propios humanos. Entre los humanos que son propietarios y los humanos que no son propietarios. Hay una minoría que tiene acceso exclusivo al capital inteligente y esa es la que subordina al resto. La inteligencia artificial termina en una herramienta. Por supuesto, acá no estamos hablando todavía, lo haremos en otro programa, de los riesgos potenciales de una inteligencia artificial fuera de control. Estamos hablando de lo concreto, de lo que nadie discute hasta ahora, es que es una herramienta de uso. La inteligencia artificial privada no se enfoca en la productividad, porque no genera empleos, no tributa, por lo menos no en las cantidades necesarias, no redistribuye
beneficios, solo que hace profundizar una brecha entre el que es dueño de los logaritmos, de los algoritmos, y quienes en definitiva no los poseen. Un marxismo 2.0. Tal vez, puede ser, pero la filosofía de alguna manera, en ese sentido, sí es la misma. El dueño de los medios de producción y el que no. Esto empieza a cuestionar, después vemos cómo esto se tendría que organizar, pero evidentemente lo que es la estructura meramente económica que describe el marxismo, de alguna manera se reproduce en este sentido, a niveles que yo creo que ni imaginó Marx en su momento que podían pasar, ¿no? El algoritmo en realidad es la nueva propiedad privada del siglo XXI, es el nuevo capital. No se puede emparchar el sistema. El trabajo hoy está basado, el modelo, en el trabajo humano y la propiedad privada, que es lo que legitima el ingreso, ¿no? La distribución del ingreso está ligado a esa contribución productiva. Yo trabajo, yo cobro. Yo cobro, yo tengo dinero, yo puedo comprar. La inteligencia artificial, ¿qué hace? Rompe esa ecuación histórica. Esa es mi objeción al marxismo clásico en este aspecto, en otros tengo otros. La inteligencia artificial rompe con la ecuación porque produce sin trabajadores. O sea, no hay trabajadores explotados, simplemente no hay trabajadores. Ese es el cambio radical de la historia. Optimiza el funcionamiento sin la presencia de humanos, genera beneficios con una base física prácticamente nula, porque no necesita grandes instalaciones, a diferencia de una fábrica, y ese algoritmo finalmente termina siendo más importante que la propia producción fabril o de la tierra, porque la controla. Vos vas a seguir comiendo, pero la producción que vos estás comiendo está controlada por la inteligencia artificial. Por ende, el que controla la inteligencia controla toda la base material. No se puede regular eso dentro del propio sistema porque el sistema en realidad está diseñado al revés, para concentrar la propiedad, no para democratizarla. O sea, el propio sistema no lleva a que se distribuyan los ingresos, lleva a que se concentren los ingresos. Viejo debate, por supuesto, otra vez, del marxismo. La concentración de la riqueza es un proceso que hemos visto en los últimos siglos, dada la conformación de la lógica capitalista. Bueno, la inteligencia artificial rompe esa lógica. Es un modelo algorítmico donde el que posee ese algoritmo posee en realidad la renta. ¿Qué podemos hacer ante esta nueva matriz ideológica? Primero, considerar que lo que se produce es una organización social nueva, inédita en la historia de la humanidad. No ha habido nunca esta posibilidad porque nunca existió la inteligencia artificial antes. ¿Qué deberíamos hacer? Redistribuir el algoritmo, que es la base del poder, de capital privado, como es actualmente, a ser parte de una infraestructura social. El algoritmo tiene que ser parte del bien común. La inteligencia artificial tiene que tener el mismo estatus que debería tener, que tampoco lo tiene, que tiene el agua, tiene la energía, tiene las rutas, el espectro radioeléctrico. No puede estar en manos privadas, y como deberían ser los alimentos, ¿no? Y el derecho a la vivienda. No puede ser privado. Tiene que tener una función social. La doctrina social de la Iglesia se anticipó a esto de alguna manera, porque en definitiva cambian las metodologías, pero filosóficamente viene el choque. ¿Cuál es el verdadero dueño de esto? ¿Y cuál es el verdadero objetivo? ¿Es el capital privado? ¿Tiene que haber alguien privado y su único objetivo tiene que ser la ganancia, el retorno accionario, o tiene que ser el beneficio de la comunidad? Bueno, ahí es donde está esta gran diferencia, ¿no? Propiedad privada versus
Otra forma de propiedad podrían ser cooperativas, aunque esto conlleva el riesgo después que la cooperativa se termine transformando en una nueva organización como es una corporación. Puede ser una inteligencia artificial estatal abierta, gobernada democráticamente, descentralizada, bajo sistemas de acceso colectivo. La realidad es que la productividad de la inteligencia artificial es lo que se transforma en el ingreso social de toda la comunidad. No por caridad, sino por derecho de acceso a los frutos de ese progreso. Entonces, ¿qué es lo que está? Estamos en las puertas de la necesidad de redefinir eso que planteamos al principio, la legitimidad económica. Ya no es el trabajo lo que te legitima, sino la pertenencia. Este es el cambio de mentalidad que debería haber. Hasta ahora era, producías, trabajabas para tener derechos. Hoy no va a haber trabajo, por lo tanto, tu única forma de tener el derecho es pertenecer, es ser. Por eso yo alguna vez planteaba, entendámoslo como si la Argentina fuera una mega empresa. Yo soy accionista. ¿Qué aporta un accionista? ¿Trabajo? No. Su mera existencia.